jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Atentos porque si esto va de no desprestigiar, este es el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez. 1/3 de España está podrida. 1 de cada 3 españoles podridos. Esto es lo que dice Miguel Ángel Rodríguez. Apoya a Sánchez, a Begoña. 1 de cada 3 españoles es un corrupto que apoya la manipulación, por supuesto, en Radio Televisión Española. 1/3 de los españoles podridos. Podrido y sobre todo pudriendo completamente este país, hay que decirlo, es una vergüenza, porque claro, aquí se dice, no hay que desprestigiar la justicia. Este sujeto desprestigia la política todo el tiempo, pero además también está interviniendo directamente y ahí sí que no veo que se lleven tanto las manos a la cabeza. A mí lo que me molesta es la hipocresía. La hipocresía, por un lado, la justicia de 2 velocidades, por otro lado, que se corte de una forma distinta cuando se trata de un partido y se corte de una distinta cuando se trate de otro. Yo nunca voy a defender al Partido Socialista, nadie puede decir aquí que yo sea pro-PSOE. Y sin embargo, en esto yo soy muy clara. Quienes están desprestigiando a la justicia tienen nombre propio. No solamente Miguel Ángel Rodríguez, tienen nombre propio. ¿Quiénes desprestigian a la justicia en este país? Marchena desprestigia a la justicia. García Castellón desprestigia a la justicia. Y hay que hablar de esa gente. Soria desprestigia a la justicia. Peinado desprestigia a la justicia. Y atreverse a decir los nombres. Porque los jueces no son seres intocables sobre los cuales no hay que decir nada. Porque ejercen un derecho en realidad. El derecho a la justicia es decir, hablamos del gobierno. que podemos. Claro que podemos. Cualquiera. Ciudadanos, que un ministros, ciudadano. cualquiera puede hablar de la acción de los jueces. No es lo mismo. Esperadme. Atención y mucho ojo al nuevo varapalo judicial que traga el novio de Ayuso, Alberto González Amador. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por las defensas de Alberto González Amador y sus empresas contra el auto de junio de 2025, en la que la anterior jueza del caso ordenaba a la AUCO que investigara la pieza separada dedicada al presunto soborno de un directivo de Quirón a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y claro, la defensa de González Amador no quería que la AUCO investigara porque alegaba que no era estrictamente necesario. Los 3 magistrados se han pronunciado de un modo contundente. La decisión del juzgado de solicitar auxilio de la AUCO para la investigación de los hechos es, en definitiva, la admisión de práctica de diligencias de investigación tal y como regula el artículo 777 de la Ley CRIM, y contra la que no cabe recurso, afirman los magistrados en su auto. Es muy potente la carga que acaba de lanzar el ministro Óscar Puente, que dice que hay jueces que quizás están violentando la acción política, jueces que están debilitando la democracia con causas que no son jurídicas, son políticas, y se está citando incluso el calendario, porque ¿esto es casualidad o esto es búsqueda de la oportunidad? Cada gira internacional que está teniendo la esposa del presidente del gobierno coincide con un anuncio del juez Peinado. Esto es lo que dice Moncloa, que en cada ocasión, en cada viaje, Peinado ha aprovechado para hacer un movimiento que eleva esto a crisis internacional. Vamos a echar un vistazo a ese calendario, Adela, porque ahora mismo lo que el gobierno está sirviendo es la sospecha de que aquí hay lawfare. Vamos a verlo. La pregunta que se hacen, si esto es una coincidencia, si es un oportunismo, porque desde el Ejecutivo lo que están haciendo es mantener que cada vez, como bien decías, que el presidente sale de España, Peinado comunica decisiones relevantes en el caso que investiga a su mujer, a Begoña Gómez. Vamos a sacar el calendario. 24 de septiembre de 2025, pasado septiembre. El juez propone llevar a Begoña Gómez ante un tribunal de jurado popular. ¿Dónde le pilla la noticia a Pedro Sánchez? En Nueva York, participando en el debate anual de los líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU. Nos volvemos al calendario. 2 meses antes, el juez pide al Supremo la imputación del ministro Bolaños por malversación y falso testimonio en relación a la contratación como asesora de Moncloa de Cristina Álvarez. En ese momento, Sánchez, ¿dónde? Aquí, en La Haya, en la cumbre de la OTAN, recordad, aquella en la que España se niega a subir el gasto de defensa del 5% del PIB. Y la última coincidencia la tenemos con la fecha reciente, la de ayer, con el presidente y su esposa de viaje oficial por China. El juez Peinado, lo hemos contado, propone juzgar a Begoña Gómez por 4 delitos. El Partido Socialista ha criticado también que el auto saliera ese mismo día que conocíamos la alusión a Mariano Rajoy en el juicio por la operación Kitchen. Algunos casos, sino que es que se han llegado a archivar. O
sea, este señor senil, gaga, ¡Hala, con casi venga, 72 el otro! años, ha llegado a archivar casos tan importantes como el que afecta al director general de la MT, alto cargo directivo de Almeida. Se ha llegado a archivar, y ese caso lo conozco bien, porque lo conozco personalmente, uno de los mayores fraudes de criptomonedas, que es el caso de IM Academy, gracias a que el señor Peinado no hizo el trámite que tenía que hacer. No solo ha demorado casos, es que se han archivado. Y esos casos quedan impunes, esos casos no llegan por una decisión a ser judicial juzgados. que en cualquier caso siempre se puede revisar, porque no se puede revisar. Bueno, venga, no entonces, se puede revisar. ya estamos. Ahí están Aquí los corruptos de Almeida. Pero no. ¿Pero qué de corrupción de Almeida? Presuntos, Venga, meter a Almeida en bueno, es un caso una que cosa estaba- para ya, pero ver si presuntos. hacemos la tinta del calamar. Pero vamos a ver, aquí después de celebrar este año franco, a mí me parece que a este gobierno algunos tics se le pegan. Año franco, Y son- el Día de la República, y Andrea. son los tribunales de excepción. Es decir, aquí los jueces, ya lo de opositar leeros el Código Civil y el Código Penal no sirve de nada, porque lo importante es que falléis lo que decide Pedro Sánchez y este gobierno. Al rector, Luego para que le hablamos. monten una cátedra para la que no tiene ni experiencia profesional ni tampoco esos estudios. La cátedra es de Esa 2013. cátedra- otra vez La que me cátedra es quiere- de que me- 2013. ¿Dónde Otro- estaba Pedro Sánchez en 2013? Llevan ¿Dónde y estaba? la ¿En la vinculan. Moncloa? ¿Puedo hablar? ¿En la Es que Moncloa sois muy estaba Rajoy? cansinos defendiendo a Que Pedro llevas Sánchez. hablando dejadle. mucho. Queda la cátedra, se lo queda una empresa de Begoña Gómez. Y además, Begoña Gómez en esa cátedra utiliza a una persona que trabaja en Moncloa, pagada a todos los españoles, para que haga los contactos profesionales que le pongan dinero a esa cátedra, que paguen los cursos, Bueno, para que nos que hemos luego leído el le den auto una de etiqueta Fernando de VII. sostenibilidad, que recibirán por ella subvenciones que da el gobierno de Va, su va, Andrea, marido. Andrea, Si todo esto es un esto vitilla, venga. no es para que se investigue, que no Fernando, sé, que venga Bolaños y Fernando. nos diga a todos lo que tenemos que pensar y decir por los Fernando. que tenemos delante, que tanto les ha molestado esta explicación. No, bueno, más que la explicación, la chapa inmensa, No, chapa no, interminable. corrupción del PSOE, ¿te corrupción. puedes callar ahora Chapa o no? no. Tampoco puedes callarte No, ahora. chapa no, habla, chapa la Fernando. quedas tú. ¿Puedes callarte ahora? Que a Si mí no has no hablado me dices todavía. chapa. Has pegado una O sea, chapa ¿tú desde tremenda. qué vienes de decir chapa? Explica una Has verdad, no una pegado una chapa. chapa tremenda, no has Pero querido qué mal responder. educado eres. ¿Puedo Os terminar o enseñan no? así en el ¿Puedo PSOE o a ser no? maleducados, No, cuando se os dice la verdad. Espera, yo sinceramente, yo no sé qué te está pasando hoy, pero No me está tela, pasando la nada, pero eres un intensidad... maleducado y un tela- faltón y un venido arriba. ¿Ya estás? ¿Has terminado? ¿Has insultado lo No sé qué suficiente? tú crees. ¿Maleducado, faltón y venido arriba? ¿Lo Es que tienes es ya? lo que eres. ¿Has terminado o no? Porque cuando yo hablo, ¿Has terminado me de insultar? interrumpes y encima te ríes de lo que ¿Has yo terminado estoy de diciendo insultar cuando o no? estoy leyendo la realidad. Digo si has terminado de insultar. Lo que Es me único dé la preocupa. gana, después de lo Lo que faltón te que dé la gana, eres. claro, que si tú puedes insultar, porque como eres del PP puedes hacer lo que te dé la gana. Bien, más allá No. de tus insultos, había una Yo soy pregunta una que te persona había... que estaba explicando qué una difícil es cosa. hoy. Yo soy una persona ¿Quieres que seguir estaba hablando explicando tú? una ¿Quieres seguir cosa. explicándolo? Porque si quieres yo digo que ahora dices mamarrachadas. Qué A ver fascinante. cómo te A mí sentaría. me importa un pito lo que digas. Begoña Muy Gómez, bien, ¿os importa educado. algo? ¿Eres consciente? Lo digo por si queréis seguir, queréis debatir cosas sí, de yo sí, casa, pero pues si venga. de- si dejan, Venga, si dejan, vamos, ¿eh? Begoña Gómez. Mira, la primera cosa, yo le preguntaba, ¿cuándo se recibió a esta persona en Moncloa? Pregunto, ¿cuándo fue? No hay respuesta, ¿verdad? Y resulta que siendo pospandemia y con todo cerrado, tiene cierto sentido que Begoña trabajara en su casa, que es Moncloa. Que no te gustará que esté en su casa, pero estaba en su casa, en Moncloa. Decoroso, Dicho decoroso. esto, bueno, madre mía, cómo está hoy Andrea, ¿eh? Sigue. El culmen de la educación. En cualquier caso, mira, de verdad, Nacho lo explicaba ahora al inicio y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Nacho no es susceptible de ser dicho que es un tipo de ultraizquierda. Lo que hemos podido leer del juez Peinado es una auténtica barbaridad. Yo, de verdad, a mí si hubiera habido una resolución en la que se explicara, oye, y estos indicios, tal, no sé qué, ese proceso, acabo de adelante, explicar. estupendo. ¿Te puedes relajar, Andrea? Acabo de explicar. ¿Te puedes relajar o no? Andrea, Pero a mí- Andrea, es un no poco murmures. machista, No, eres me un poco reventéis, machista. no me reventéis Te el estás programa. Es un poco machista, No, eres la ¿no? última, ¿Qué tío. pasa? Que una mujer... Educado, se ha acabado. machista, Fernando, ¿pero de qué coño y vas? se está Fernando, poniendo ¿Pero de qué nerviosa. vas? Se ha ¿Pero acabado. de qué vas? Se ha acabado, ¿lo Machista. entendéis? ¿Pero de qué vas? ¿Lo entendéis? ¿Lo ¿Pero qué se entendéis? cree? Respuesta del presidente del gobierno. A lo que el gobierno dice es otra coincidencia. Cada gira internacional en la que el presidente del gobierno es acompañado por Begoña Gómez, por su esposa, coincide con anuncio judicial del juez Peinado. Y ha hablado Sánchez hace apenas unas horas para decir la justicia hablará. La justicia pondrá al juez en su sitio. Esto es lo que dice. Ayer conocimos esta nueva noticia. Lo he dicho siempre, yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, no tengo que decir nada más. Todo esto tras un auto judicial que está siendo enormemente contestado. Peinado va a jubilarse con 72 años y antes de hacerlo dicta esto. Primeras conclusiones y
y auto de procesamiento para sentar en el banquillo a Begoña Gómez, con frases que hoy llaman la atención porque en lo jurídico tienen poco encaje, tienen mucha lectura en lo político. Dice, por ejemplo, esto, que nos hallamos ante un supuesto de características similares, pues las conductas provienen de palacios presidenciales más propias de regímenes absolutistas. Esto es lo que dice el juez, que estamos ante conductas propias de regímenes absolutistas. Dice, por suerte, ya olvidados en nuestro Estado. Lo que obliga a tratar de analizar aquí que quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII, del rey felón, el rey traidor, el que trajo a las tropas extranjeras. Esto es lo que dice el juez. La lectura del auto tiene una carga política extraordinaria y muchas dudas en lo jurídico, porque esto es lo que se está diciendo. Por ejemplo, el juez habla de cómo Begoña Gómez progresa en la Universidad Complutense a partir de 2018, cuando dice llega a la Secretaría General y sobre todo a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez. Begoña Gómez entra en la Complutense en 2013. Pedro Sánchez llega a la presidencia en 2018. Los abogados están diciendo no casan las cifras ni tampoco las acusaciones, porque entre esas acusaciones está esta, la de llevarse un software operativo que dice está haciendo que Begoña Gómez actúe de facto como la gran dueña de la cátedra del software con capacidad de dirección, interlocución. La Complutense dice el software no estaba operativo y cuando se registra se hace por instrucción de la Complutense, no de Begoña Gómez. Lo que hay ahora mismo es un auto judicial que tiene mucho de político, muchas dudas en lo jurídico y que ha sido corregido una y otra vez hasta el punto, Pedro Gómez, de que hoy plantea recursos abiertos. Sí, no hay ninguna duda de que las defensas van a plantear recursos a ese auto del juez Peinado, que ha dejado como poco ojipláticos aparte de la judicatura. Primero porque en los argumentos que da el juez Peinado se han demostrado falsos. Ni Begoña Gómez cobró de esa cátedra que impartía, el software iba a ser gratuito y habla de las influencias que pudo tener por ser la mujer del presidente del gobierno cuando ninguna de las partes que ha declarado ni como testigo ni como acusado haya hecho referencia a Pedro Sánchez. Además, que la Universidad Complutense de Madrid depende de la Comunidad de Madrid y no del gobierno. Pero aparte de esa comparativa que se le hace con Fernando VII, llama también la atención en lo técnico, porque finaliza la instrucción, propone elevar a juicio a procedimiento abreviado a todos los imputados, pero además pide nuevas diligencias, algo que choca frontalmente con la ley del jurado. No se puede finalizar una instrucción cuando todavía hay informes pendientes y además el juez está pidiendo nuevas diligencias. Diciendo que sus opiniones no son las que dañan la justicia. Lo que daña la justicia es utilizar el banquillo para hacer movimientos políticos. Aroca, Javi, lectura aquí. Yo discrepo de lo mayor que se ha dicho en esta mesa, que es negarle al Poder Ejecutivo la capacidad de criticar al Poder Judicial. Ese es el espíritu de Montesquieu. Porque si no fuera así, significaría que estamos en una situación asimétrica, porque mientras que el Poder Judicial sí puede criticar y hasta ponerse en huelga, como se ha puesto constantemente contra el Poder Ejecutivo, pues no sería aceptable. Por tanto, eso es lo primero. Yo creo que sí, y de hecho ocurre en el derecho comparado en Estados Unidos. El Ejecutivo critica al Legislativo, critica al Judicial. Lo primero. Lo segundo, hombre, el caso este de instrucción, la instrucción de este señor no va a pasar a los anales de ninguna facultad de Derecho ni de la escuela judicial. Si acaso se estudiará como la negación de una instrucción correcta, una instrucción que sea aceptable desde los puntos de vista democráticos y de una correcta praxis judicial. Y por último, claro, el objetivo del lawfare, que yo creo que estemos ante un caso del lawfare, es precisamente el recorrido. No es tanto el final, sino son los 2 años de tormento al que se somete a la ciudadana o a los ciudadanos. ¿Tú crees que la pena es no el castigo, sino el proceso? En eso consiste el lawfare. Termino, que antes yo he sido respetuosamente silencioso. El lawfare consiste en eso,
en el daño, en el recorrido que se hace. La mayoría de los grandes expertos jurídicos, sobre todo hispanoamericanos, que tienen mucha experiencia con eso, así lo asevera. Y yo lamento discrepar aquí con el ministro. El ministro dice que se juega el buen nombre de la justicia. El buen nombre de la justicia desde hace mucho tiempo en España está relativamente o muy endeble. Ya le queda muy poco buen nombre a la justicia en España. Lo que debilita a la democracia precisamente es el desprestigio del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo, Javier. Pero eso tú es has leído el auto. Eso es básico. ¿Cómo que el Poder Ejecutivo ¿Tú has leído el auto puede del juez para desprestigiar? hablar de desprestigio? No, yo sé que probablemente yo lo que no entiendo... Sí, me han dado la palabra a mí. Montserrat, que es jurista, sabe de qué estoy hablando. Me han dado la palabra a mí, gracias. Leer. Gracias, me han dado la palabra a mí. No entiendo cómo Luis, Javier, no están en el Tribunal Supremo. Son unos magistrados, vamos, que ya pueden desprestigiar a un juez. Porque no, mira, quien va a revisar si el juez Peinado se ha extralimitado o no, es un tribunal superior, que por cierto, el propio ministro Bolaños ha dicho que es imparcial. Bien, señor Bolaños, una pregunta, termino, Javier. Si este tribunal respalda al juez Peinado, entonces ese tribunal habrá que desprestigiarlo. Se trata de eso, que cuando nos afecta a nosotros, entonces desprestigiamos a la justicia. Lo más antidemocrático del mundo, Javier. De desprestigio has hablado tú y es una corriente dominante en el pensamiento tertuliano. Los miembros del Tribunal Supremo tienen exactamente la misma carrera que Montserrat y que yo. La misma carrera. La diferencia es que en el ejercicio luego de en este caso, su potestad judicial, pueden hacer política o pueden hacer derecho. Y yo lo que critico es que hacen política y no hacen derecho. Ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada. En ningún país de la Unión Europea, la mujer del primer ministro, 4 veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción, sin que el primer ministro dimita, no es admisible. Al gobierno de Sánchez le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España. Al director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Está caliente la mañana en reacciones, ni en Hungría ni en ningún sitio. Pasa lo que pasa en España, acaba de decir Feijóo. Sí, yo ahí coincido con Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que efectivamente lo que está pasando en España no está pasando en ningún país de la Unión Europea. Es que aquí estamos viendo cómo los jueces hacen política y cómo el principal partido de la oposición, invocados por el propio expresidente del gobierno, quien pueda hacer que haga todo lo que sea necesario, están intentando desde hace años hacer caer a un gobierno mediante decisiones judiciales. Por tanto, efectivamente, lo que está pasando en España seguramente no esté pasando de forma tan grave en ningún país de la Unión Europea. ¿Tú crees que esto no es justicia? ¿Tú crees que esto es política? Es política desde el primer día que se abrió la instrucción. Es que, claro, estamos hablando ahora de cómo finalizó, pero yo creo que hay que hablar de cómo se inició, de cuál ha sido todo este proceso. Es decir, de repente aparecen noticias falsas en medios de comunicación muy afines al Partido Popular. El Partido Popular empieza a difundir esas noticias falsas. De repente aparecen asociaciones ultraconservadoras que también están regadas de dinero. Cogen, mediante recortes de prensa, presentan diferentes actuaciones judiciales y se inicia una instrucción que es pésima, que es lamentable, que cualquier jurista, cualquier experto lo puede decir. Esto que provoca, un daño irreparable, desde luego, en la justicia, pero también en la persona, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de este caso, a mí me gustaría poner el foco en que detrás hay personas, porque esto va contra Begoña Gómez, y va contra Begoña Gómez para lanzar un aviso a navegantes. Si esto le puede pasar a la esposa del presidente del gobierno, que no le podrá pasar a cualquier persona que no esté en un estatus similar. A esta hora, Félix Bolaños. Y lo que hacen es, en el ejercicio de mi libertad de expresión, yo califico y opino resoluciones judiciales. Y mi opinión, que insisto, es muy conocida, y ayer la di, hoy la reitero, es una opinión muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española, pero por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas resoluciones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia. Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII. Y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir
aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho. Por eso quiero manifestar una vez más, también es una opinión muy conocida, quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores que, de hecho, en la práctica ya han anulado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento. Por tanto, total confianza en la justicia en nuestro país y así continuaremos. Es la respuesta de Félix Bolaños después de que hoy la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación mayoritaria conservadora, diga: estas críticas del gobierno a este fallo, a este movimiento judicial, son intolerables. Gravísimo. Pero es gravísimo. Yo creo que evidentemente el ministro de Justicia, desde la mesa posterior al Consejo de Ministros, pues tiene que mantener este tono. Pero yo lamento decir, hemos visto cómo al fiscal general del Estado, 5-2, se lo han chiscado directamente, perdón, Montserrat, que además tú eres jurista y sabes de qué estamos hablando, a base de indicios. Yo lamento decir que tenemos que ponernos en la peor de las circunstancias, tanto en el caso de la esposa del presidente como antes, en el caso del hermano del presidente. No sé por qué me da, pero que se los van a cargar. Sea como sea, se los van a cargar a base de indicios. Se ha generado en España Tú puedes hablar así como lo estás haciendo y es legítimo tener una opinión y yo la puedo tener como jurista respecto de la instrucción. Incluso los superiores pueden decir aquí hay una chapuza y por tanto se lo revocamos. Lo que de esta parte, por lo menos, yo, desde mi punto de vista, avalo en lo que ha dicho la Asociación Profesional de la Magistratura, es que el ministro de Justicia no puede decir estas me parecen bien, las de arriba estarán muy bien, confío en la justicia porque los de arriba lo dirán. Imagínate que los de arriba dicen lo mismo que han dicho Vamos a ver que entonces ya no me gusta. El ministro de Justicia ha dicho una obviedad. Tiene que callar. No, el ministro de Justicia le han preguntado en la rueda de prensa Montserrat, al ministro. A ver, el ministro de Justicia no deja de ser un ciudadano por ser ministro. ¿Cómo que no deja? Claro que lo deja. No lo deja. Por supuesto que deja. No, porque bajo ese criterio es que no se puede hacer política una vez que llegas a un cargo político. Es que me parece absurdo. Este proceso. Está haciendo política. Este concreto, vale, entonces está haciendo política. Ministro, perdóname, el que está haciendo política, Monse, es Peinado. Ese es el foco. Pero el foco que lo digas debería tú estar está bien. No, claro que por favor. ¿Cómo no lo que ha dicho es hay que confiar en la justicia. De hecho, yo le reclamaré algo al ministro, sí, pero no lo que tú estás diciendo, al revés. Yo creo que no debería ser tan optimista el ministro Félix Bolaños, al igual que Luis. ¿Sabe por qué no debería ser tan optimista? Porque hemos visto en este país cómo la justicia no opera igual. Mira el caso Kitchen, mira el caso Ábalos y el caso Zaplana. Vemos que hay una gran diferencia en cómo se tratan unos procesos y otros procesos. Vamos a contarlo enseguida. En forma y en todo. Entonces, vamos a contarlo enseguida, porque esta está siendo la reacción a esta hora. Ha hablado también el Partido Popular, lo vamos a ver enseguida, pero hay efectivamente una denuncia por parte del gobierno y es la de decir, oiga, esto no es una causa penal. Ahora mismo, Óscar Puente hablando en directo sobre esto mismo. ¿Espacios de impunidad? ¿O estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente? Porque de la respuesta de esa pregunta depende en buena medida el presente y el futuro de nuestra democracia. Yo no voy a decirles cuál es mi respuesta a esta pregunta, aunque probablemente ustedes puedan deducir perfectamente lo que pienso. Pero sí creo que es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos. Medios de comunicación, por supuesto, los órganos judiciales que tienen que resolver en vía de recurso las decisiones que estamos viendo. En fin, yo creo que es vital para nuestra democracia que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿estamos ante decisiones judiciales que refuerzan nuestra democracia, es decir, que persiguen la impunidad, o estamos ante decisiones judiciales que la debilitan? Esa para mí es la clave. Ministro Jesús Caldera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Quién desprestigia aquí la política? ¿Los jueces Peinado o los ministros que critican a ciertos jueces Bolaños? Los ministros tendrán libertad de expresión y escuchar al señor Bolaños lo ha hecho con absoluta educación, como es propio de él, y lo único que hace es criticar determinadas resoluciones. A ver, la justicia no es el señor Peinado, la justicia es una organización compleja, jerárquica, que está compuesta por muchos actores. Y desde luego la instrucción que ha seguido el señor Peinado, y he leído
un artículo de un catedrático que dice que ha sido delirante y que es continuamente corregida por los tribunales superiores y que por tanto nos invita a pensar que aquí hay algo más que una simple tramitación o instrucción judicial y que hay razones políticas de fondo. No sé a qué espera el Consejo General del Poder Judicial para abrir un expediente disciplinario a un juez que se comporta de este modo. Por lo tanto, si los jueces pueden expresarse como lo consideran a través de sus autos, los ciudadanos, respetando por supuesto a la justicia, podemos criticar el comportamiento que tienen, sobre todo cuando es después corregido, que se haga justicia como pide el presidente del gobierno y estoy seguro que se hará. Ese artículo es el que hoy firma Manuel Canzo Meliá, altamente recomendable en el diario El País. Estén ustedes de acuerdo o no, el artículo es extraordinario en la disección jurídica de lo que hay. Y a partir de aquí acaba de contestar Ayuso. Efectivamente, estas dos velocidades. Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ver a un ministro de Justicia desprestigiando a un juez, a un fiscal general del Estado condenado, haciendo lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo, es algo que nunca se ha visto en una democracia liberal. Y ver que salen de las cárceles los que han cometido los delitos más graves, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, que se indulta a responsables de Andalucía con el caso de los ERE o los responsables del proceso que han dinamitado la convivencia de todos. Ver que uno decide que no va a los requerimientos del juez, que no atiende a ellos y que el juez simplemente es un elemento a destruir y a desprestigiar. Señor Caldera, hay aquí justicia de dos velocidades. 291 días después sigue sin haber informe del patrimonio de González Amador. No solo no hay informe del patrimonio de González Amador, sino que el propio procedimiento de instrucción es muy lento. Yo me fío de los funcionarios de Hacienda. Los funcionarios, nuestros inspectores de Hacienda, ya determinaron el comportamiento del señor González Amador. ¿Cuál fue? Engañar a la Hacienda Pública, falsificar documentos para, después de haber dado un pelotazo por el cual ganó 2 millones de euros con la venta de mascarillas, no pagar ni un solo euro a Hacienda. Por tanto, es inevitable pensar que algunas partes de la judicatura, algunas, yo creo que muy minoritarias, pues efectivamente la velocidad es diferente. Aquí se debería tratar a todos por igual. No ocurre, es lamentable y ya lo dije aquí en otra ocasión, para mí los delitos contra la hacienda pública del alcance de los que presuntamente ha cometido el señor Amador son repugnantes. No solo no paga después de haber ganado dinero sin ningún esfuerzo, sino que además falsifica documentos para intentar tapar esas ganancias. Repugnante. Y espero que algún día, efectivamente, la Administración de Justicia lo ponga blanco sobre negro. Una imagen de contraste hoy y júzguenla ustedes, porque efectivamente todo esto es lo que hoy mantiene esta acusación por parte de Óscar Puente, diciendo que hay jueces violentando la acción política, debilitando la democracia. Llama la atención este primer frente. Hay un segundo. Hay otra pareja sometida a investigación. Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y es llamativo lo que hoy publica el diario El Plural. 291 días esperando un informe de la UCO. Y todavía no está hecho. Ha pasado un año para que la UCO elabore un informe sobre el patrimonio. No ya sobre irregularidades, sino sobre lo que tiene. 291 días después, Carla Cuña, ese informe sigue sin estar. Son 9 meses los que han pasado ya desde que el juzgado de instrucción el 27 de junio solicitó a la UCO un informe para investigar sobre una presunta comisión de $500 000 que habría pagado el novio de Ayuso, Alberto González Amador, al presidente de Quirón. Todavía no hay rastro de ese informe. La defensa de González Amador recurrió la petición de este informe a la audiencia provincial y ha dicho recientemente que ese informe es pertinente para continuar con la instrucción que le investiga por administración desleal y corrupción en los negocios. Chema Garrido, publicáis hoy Diario El Plural. ¿Y esto? Bueno, esto alguien lo llama doble velocidad de la justicia, ¿no? Yo creo que cualquier persona lo puede entender. La UCO ha llegado a tardar
apenas 3 días en hacer informes de Begoña Gómez y vamos a llegar a los 300 días sin un informe de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aquí vemos como unos procesos judiciales van rapidísimos, por ejemplo, el caso del fiscal general del Estado o el caso de Ábalos y de Koldo, y luego otros se eternizan, ¿no? Hablo de Rodrigo Rato, hablo de Zaplana y más recientemente de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo que hay que plantearse y hay que preguntarse es por qué la UCO no entrega ya un informe.